Vamos a comenzar el capítulo número 2, funciones. El objetivo aquí es que ustedes analicen las características principales de funciones reales de variable real. ¿Qué implica el nombre que nosotros tenemos aquí en el objetivo y que va a aparecer también en el contenido, en el temario de este segundo capítulo? Quiere decir la variable real, el valor, por ejemplo, de f de x, ese valor de x, que va a ser una variable real. Y la función real es el resultado que arroja f de x, que también va a ser real. Entonces vamos a estarnos moviendo en el dominio de los reales. X, nuestra variable, será real. El resultado de f de x será real también. Y muy importante, formular modelos matemáticos. Hacia la parte final veremos la formulación de modelos matemáticos aplicados a problemas físicos y geométricos, y quizás sea la parte más fuerte del capítulo, y seguro vendrá algún ejercicio al respecto. Vamos a ver rápidamente nuestro contenido. Definición de función real, de variable real, representación gráfica, definiciones de dominio, codominio y recorrido, notación funcional, funciones constante, identidad y valor absoluto. Funciones inyectivas o proyectivas y biyectivas, igualdad de funciones, operaciones con funciones, función composición e inversa como dos operaciones importantes entre funciones. Clasificación de las funciones según su expresión en explícitas, implícitas, paramétricas y dadas por más de una regla de correspondencia. No quiere decir que sea excluyente el que una función, por ejemplo, si se clasifica como explícita, no pueda ser una función polinomial o una función racional o irracional. Se pueden combinar el 2,4 y el 2,5, ¿sale? El 2,4 ya lo leí, son clasificación de funciones, y el 2,5, las funciones algebraicas clasificadas en polinomiales, racionales y irracionales. Algo que quizá ya hayan visto ustedes en álgebra, en el momento de estudiar trigonometría, vieron un enfoque trigonométrico, las funciones pares e impares, funciones trigonométricas, que tiene que ver con algo relativo a lo que decía, directas e inversas y su representación gráfica. Ok, aquí estamos hablando de las funciones trigonométricas directas e inversas. Recuerden, las directas son el seno, el coseno, la tangente, y sus inversas o recíprocas, pues las inversas de estas funciones: para el seno la cosecante, para el coseno la secante y para la tangente la cotangente. Función logaritmo natural, propiedades y representación gráfica. Aquí en logaritmo natural también veremos algunos ejercicios de aplicación sobre los logaritmos. Función exponencial, propiedades y representación gráfica. La función logaritmo natural exponencial como inversas, pues vamos a ver cómo se relacionan y si son inversas unas de la otra, y cambio de base. Esto es teórico, explicado nada más, quizá con algún ejemplo, pero hasta ahí. No es el objetivo del capítulo. Las funciones hiperbólicas directas inversas, veremos también una aproximación que nos lleve posteriormente a poder obtener las derivadas de estas funciones hiperbólicas directas e inversas. La formulación de funciones como modelos matemáticos a problemas físicos y geométricos, que les decía es quizá el punto más fuerte de nuestro capítulo. Bueno, eh, Jessica, ¿abriste el micrófono? ¿Alguna pregunta o se abrió sin querer? No, perdón, se abrió sin querer. No te preocupes, gracias. Bueno, comenzamos. Esto por la falta de tiempo, porque vamos a tener la clase de mañana y de pasado mañana como clases faltantes porque son días inhábiles. Voy a ver las cuestiones teóricas que no sean de aplicación de manera sustentada, concisa, y no me voy a tardar en demasía para pues evitar perder tiempo en cuestiones teóricas. Mejor nos vamos a cuestiones prácticas, ¿sale? Lo que sí es que pues vamos a definirlo bien. Un intervalo es un conjunto que se define indicando su valor inicial y su valor final. Por ejemplo, si les digo de 1 a 2, y obviamente se ordena de manera creciente, doy un valor inicial y un valor final. Si los dos extremos son números definidos, el intervalo se llama finito, como el ejemplo que yo les puse, de 1 a 2, y será alguna de las siguientes combinaciones. Yo les puedo decir de 1 a 2 sin tocar 1 y sin tocar 2, es decir, números mayores a 1 y menores a 2 en ese intervalo de números reales. Aquí dice que los números son reales en este intervalo, en el intervalo de A a B.
O puede ser cerrado, puede ser que sea de 1 a 2, tocando 1 y tocando 2, o una combinación de un intervalo abierto y otro cerrado. Puede ser que el inferior sea abierto y el superior sea cerrado, o viceversa. Ahora, abiertos son paréntesis, cerrados son corchetes cuadrados, ¿sale? Y así es como lo vamos a manejar y como tendrán que obtener ustedes el dominio y recorrido de las funciones. Eso sí es algo que también vamos a practicar y que es probable venga en el examen y ustedes tendrán que definir de esta manera las respuestas. Ahora, puede que no sea el intervalo finito, sino que sean intervalos infinitos, donde uno de los intervalos no esté definido o bien los dos no estén definidos. El infinito es una abstracción numérica, no podemos tomar el valor como tal. Cada que escribamos infinito tendrá que ser en intervalo abierto con paréntesis. Y puede ser la combinación con el intervalo inferior en intervalo abierto o cerrado. O bien también pudiera ser aquí una combinación que me faltó en las notas de menos infinito en intervalo abierto a en intervalo cerrado o abierto en el límite superior. Puede ser que el infinito aparezca también en la parte inferior, o bien que sea de menos infinito a infinito y por completo abierto. Bueno, esos son los intervalos. Permítame un instante, por favor. Continuemos. Definición de una función real de variable real. Se puede generar el concepto o definir a estas funciones reales de variable real a través de algo que se conoce como concepto tradicional y enfoque de la teoría de conjuntos. Esto de teoría de conjuntos lo voy a explicar sobre las notas, no tiene mucho caso que profundicemos, puesto también que no va a ser evaluado. Nos vamos a mover en el concepto tradicional todo el tiempo desde que hagamos la determinación de dominio y recorrido de una función, desde que apliquemos operaciones, las operaciones específicas que citamos en nuestro temario de inversa y composición, el modelado y las funciones va a ser a través de este concepto, es decir, no tiene mucho sentido que nos movamos mucho tiempo aquí, puesto que todo el tiempo vamos a estar trabajando en el inciso, en el concepto tradicional. Cuando dos variables están relacionadas de tal forma que cada valor de la primera corresponde un valor y solo uno de la segunda, se dice que la segunda es función de la primera. Es decir, si tenemos a un valor de x que le corresponde un valor de y, estamos hablando de que y es función de x. Ejemplo, la expresión y igual a más menos la raíz de x no representa una función, representa una relación, ya que para cada valor positivo de x existen dos valores para y no cuadra con lo que habíamos visto de la definición previa, de que exista uno y solo uno. Debe existir para un valor de x uno de y no dos de y. Así sí, el valor de x sustituido en la raíz es 1, el valor de y pues va a ser más menos 1, van a haber dos valores distintos de y. O si tenemos que x igual con 4, y va a ser igual a más menos 2. Ojo, se llama relación entonces y no función y queda fuera del estudio de este capítulo. Ahora, si se establece que los valores de la variable y sean positivos, entonces con y igual a raíz de x positiva, entonces sí se tiene una función. Y si se parte esta función en dos, entonces tendríamos el análisis de dos funciones en intervalos diferentes. La condición geométrica, y esto es importante para que ustedes lo hagan en cuanto tracen su gráfica, la condición geométrica para que sea una función es que toda recta paralela al eje de las y, es decir, toda recta vertical, debe cortar a la gráfica en un solo punto. Si tengo yo una circunferencia y trazo una línea vertical, pues lo va a cortar en dos puntos, así que eso es una relación en una función. Enfoque de la teoría de conjuntos. Cuando se tienen dos conjuntos de números reales y sus elementos se relacionan de acuerdo a una regla, se dice que existe una función en la que los elementos de un conjunto dependen de la del otro conjunto. Ahorita ya estamos en teoría de conjuntos, ¿sale? Conjunto producto. Dados dos conjuntos A y B, si se colectan todas las los pares ordenados A, B, en donde el primer elemento, es decir, A minúscula, pertenece al primer conjunto A mayúscula y el segundo B minúscula pertenece a B mayúscula, entonces esta colección de pares ordenados forma un conjunto que se denota por, dijimos, se llama producto cruz o conjunto producto.
Y A cruz B va a ser igual a todos aquellos pares ordenados A, B, tal que A pertenece a y B pertenece a B. Y se llama producto cartesiano también. Ahora, si tenemos estos conjuntos, podemos obtener nosotros A, B, A cruz B, perdón, A cruz C, B cruz A o C cruz B. Vamos a hacer rápido sin dedicarle mucho más tiempo. Me dice entonces que A cruz B va a ser igual a. Y vamos a analizar la definición. Me dice que el producto cartesiano es todos aquellos elementos A, B, tal que A pertenezca a y B pertenezca a B. Dice, se colectan todos los pares ordenados A, B, todos los pares ordenados, combinando el primer conjunto con el segundo. Es decir, aquí tendríamos el primero con el segundo y el primero con el primero y el primero con el segundo. Lo mismo para el segundo y lo mismo para el tercero, ¿sale? Así que vamos a combinar en este orden A cruz B, primero A y luego B como pares ordenados. Sería 1,2. Se está desfasando esto. Después, siguiente par ordenado, 1,4. Siguiente par ordenado, 3,2. Después 3,4. Después 5,2 y 5,4. ¿Sale? Cumple con la definición, son pares, dos elementos, ordenados, llevan un orden, primero A, luego B, de todas las combinaciones habidas y por haber. Tenemos 3 elementos con 2, esperamos 6 distintos pares ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer A cruz C, que también estoy proponiendo yo aquí en las notas. Sería A con C, serían 3 por 3, van a ser 9. 1 con menos 6, 0 y menos 7. Después lo mismo con 3. Y finalmente 5 con menos 6. Menos 6, 0, menos 7. Ahora, propongo B cruz A para que veamos que no es conmutativo. Si hago B cruz A, primero dice que son los elementos de B combinados con los de A. Quedaría 2, 1, 2, 3 y 2, 5. Lo mismo con 4, con 1, 3 y 5. Ahora, analicen, si esto fueran puntos, es decir, importa el orden de los valores, aquí tendremos 1, 2 y 2, 1. O bien 3, 2 y 2, 3. Están invertidos X y Y. O están invertidos A y B. Depende qué es lo que nos representen, pero en general si son pares ordenados el orden implica algo y es importante, así que no es conmutativo este producto cartesiano, ¿sale? Y bueno, C cruz B se hace de la misma manera. Serían los elementos de C con los elementos de B, quedaría menos 6, 2, menos 6, 4, 0, 2, 0, 4, menos 7, 2 y menos 7, 4. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. No, profesor. No, Gracias. profe. Bueno, este es el producto cartesiano. Les decía, no tiene mucho caso ahondar más en las operaciones sobre conjuntos, los vamos a utilizar como definiciones, pero posteriormente ya nos vamos a mover al enfoque tradicional. Una relación binaria, vamos a definir relación, o simplemente una relación binaria porque son dos elementos, ¿sale? Consiste en un par de conjuntos y además una proposición que sea falsa o verdadera para todo par ordenado, es decir, de lo que habíamos visto nosotros del producto cartesiano, puede que sea falsa o verdadera esa proposición P. Ahora, una relación de un conjunto A un conjunto B es un subconjunto del producto cartesiano, que era lo que estaba explicando yo ahorita. Esto es,
que esta relación llamada R es un subconjunto del producto cartesiano. Es matemáticamente lo que estaba escrito en palabras con anterioridad. Ahora esta relación va a ser una regla que asocia los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Al conjunto C, que tenemos marcado como un subconjunto de B, se le llama recorrido, rango e imagen. Ahora, vamos a ver este ejemplo que yo estoy poniendo aquí. Tenemos el dominio, que es nuestro primer conjunto, el conjunto A, dados por los números del 1 al 6. Nuestro codominio, que sería el conjunto B, por los números del 0 al 2. Y, como habíamos visto, el recorrido, rango o imagen, que es este subconjunto C, que es únicamente 0 y 1. ¿Por qué? Porque las reglas de correspondencia o proposiciones llamadas P solo mapean del conjunto A hacia estos dos elementos del conjunto B, hasta 0 y 1. 2 resulta ser una proposición falsa para toda esta relación de lo que pudiera ser un producto cartesiano. Así que únicamente lo estamos relacionando con este recorrido, rango, imagen, los números 0 y 1. Y aquí entonces nuestra relación sería de 1 con 0, 3 con 0, lo que está en azul y 5 con 0. Son los números que están mapeados con 0. 1, 3 y 5 con 0. Y después 2, 4 y 6 con 1. 2 con 1, 4 con 1 y 6 con 1. El dominio es nuestros elementos del 1 al 6, como ya lo habíamos dicho. El codominio, los elementos 0, 1 y 2. El recorrido 0 y 1 únicamente. ¿Alguna duda de este ejemplo que viene en las notas? No, ninguna, maestro. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, ahora, de toda esta conjunto de relaciones o posibilidades que se pueden dar entre un par de conjuntos, pues estas proposiciones se pueden dar de distintas formas. Por ejemplo, de un elemento de A con muchos elementos de B, de 1 a 1, etc. Los vamos a ver en la parte inferior. Si a cada elemento del dominio se asocia con un solo elemento del codominio, la relación se llama uniforme. La relación entonces de un elemento del codominio con uno de el dominio con el codominio, perdón, uno del dominio con uno del codominio. Así que aquí tenemos una relación uniforme. A se relaciona con 1, B con 1 y C con 1, D con 3 y E con 3. ¿Sale? Bueno, leo mejor primero el párrafo y después lo digo sobre los conjuntos que tenemos en la parte inferior. Si está asociado con 2 o más, se conoce como multiforme. Y finalmente la relación se llama biunívoca si es uniforme de A hacia B y de B hacia A. Es decir, que sin importar el orden en el que se lean los conjuntos, tengo una relación de 1 a 1. Permítame un instante, por favor. Gracias. Paulina, veo que estás levantando la mano. Sí, profesor, tengo una duda. Sí. Yo recuerdo en su momento en la prepa que vimos el rango y el codominio, pero recuerdo que eran muy similares. Nunca entendí bien cuál era la diferencia. ¿Me la podría explicar? Sí, ahorita lo vamos a ver a continuación. Prácticamente para la mayoría de las funciones que nosotros vamos a estar estudiando, el codominio va a ser exactamente lo mismo que el recorrido, rango e imagen. Vamos a clasificar a las funciones y ahorita va a aparecer, ¿sale? Y ahorita regreso con lo que tú me comentabas y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, ¿sale? Así que Gracias, no lo dejo sin responder, nada más está en la parte inferior de los apuntes. Ahorita que lleguemos, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Bueno, les decía, si cada elemento del dominio está asociado con un solo elemento del codominio, la relación se llama uniforme. Es decir, A no está relacionado con más de uno del segundo conjunto. A solamente está relacionado con uno. B solo está relacionado con 1 y C solo está relacionado con 1. Entonces, no importa que 3 apunten hacia el mismo, lo que importa es que este elemento del primer conjunto no apunte a más de 1 del segundo. ¿Sale? Con eso se llama relación uniforme.
Si uno apunta a más de uno del segundo conjunto, entonces se llama multiforme. Y si hay una relación de 1 a 1 sin importar el orden, se llama biunívoca. Bueno. De manera explícita, una relación se escribe como el par ordenado A, B, tal que A pertenece a este conjunto A y B al segundo conjunto, como ya lo habíamos citado con anterioridad, y tenemos una proposición que implica un par ordenado, que es una proposición válida en ambos conjuntos y que es un subconjunto como ya habíamos visto del producto cartesiano. Bueno, vamos a entrar a la definición de función. Una relación uniforme se conoce como función. Y una función es una terna formada por, es decir, 3 elementos que forman parte de esta definición de lo que llamaremos función. Un primer conjunto llamado dominio de la función, un segundo conjunto llamado codominio de la función y una regla de correspondencia que tiene las siguientes propiedades. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que habíamos visto con anterioridad. Un par de conjuntos, uno llamado dominio, otro codominio y una regla de correspondencia o proposición que puede ser cierta o falsa. Y en este caso nos enfocaremos a lo que sea verdadero. A través de esta regla de correspondencia, todo elemento del dominio de la función se le puede asociar a un elemento del codominio. Es decir, siempre tiene un correspondiente. Ningún elemento del dominio, es decir, lo que para nosotros va a ser X posteriormente, ha de quedarse sin un elemento de Y o del codominio. Ahorita también voy a empezar a mencionar ya a la X y a la Y para hacer alusión X dominio, Y codominio. Y lo que preguntaba su compañera Paulina, ahorita lo voy a decir. Ningún elemento del dominio puede tener más de un asociado en el codominio, que era lo que veíamos ya también con X igual a más o menos la raíz de Y. No puede existir más de un valor asociado, porque si no se trata de una relación y no de una función. Después, habíamos visto ya al inicio del capítulo cómo una función real de variable real implica que nuestra variable X implique valores reales también de f de x. Eso es lo que nos está diciendo en realidad esta definición, que para valores reales la función va a ser también valores reales. Entonces vamos a estar moviéndonos tanto en el dominio como en el codominio en valores reales nada más. Representación gráfica. La gráfica la vamos a poner nosotros en un sistema de coordenadas cartesiano bidimensional, como los que ustedes han manejado, X horizontal, Y vertical. Ahora, X, que es el dominio, va a mapearse sobre el eje de las X abscisas y el recorrido va a mapearse sobre el eje vertical, sobre el eje de las Y, de tal forma que esta proposición X, Y tenga su mapeo en X abscisas y Y ordenadas, siendo Y f de X. Bueno, esto es algo que ya habían visto ustedes con anterioridad, así que solamente repaso. Definición de dominio, codominio y recorrido. Dominio, los valores de X admisibles para la función. Codominio o contradominio, conjunto de todos los valores de Y admisibles para una función. Y rango, recorrido o imagen, el conjunto de todos los valores resultantes de Y al sustituir cada uno de los elementos del dominio de la función. Es decir, de todos los valores que pudiera admitir Y, solo los que me sean válidos al sustituir X se llamarán rango, recorrido o imagen. Bueno, esto es representación en el diagrama de Venn. Nos lo vamos a saltar ahorita. Les digo, son operaciones de conjuntos y no tiene caso estar ahí dedicando tiempo a algo que ya no vamos a volver a ver. Se los dejo de todas maneras en las notas. Si ustedes tienen alguna duda, me dicen. Vámonos con la notación funcional, que es lo que a nosotros nos interesa. Como una función es una relación, se puede representar a través de la teoría de conjuntos de esta manera. Eso ya no nos interesa. Cuando es posible, se escriben como pares ordenados. Tampoco nos interesa. Ya vimos con el producto cartesiano que realicé yo en las notas, o bueno, en el pizarrón virtual, cómo es que lo representaba, ya lo vimos. Bueno, ahora, la notación funcional son estos puntos que están aquí, y esto sí nos interesa. Y igual a f de x, siendo x el dominio de la función, se lee y es función de x, donde x pertenece al dominio de la función. También puede ser puesta la función entre corchetes
indicando que es todo aquel conjunto de pares ordenados tal que X pertenece al dominio de la función y Y es igual a f de X. También se puede denotar de esta manera. Esto ya son notaciones, ¿sale? Ya llevamos dos notaciones distintas. La tercera, con f de función, dos puntos, el dominio de la función que mapea al codominio de la función siendo y igual a f de x. Y aquí me faltó, justo en este punto, corchetes de apertura después de los dos puntos, ¿sale? Se lee como la función f que mapea al dominio de la función, que era lo que yo les decía aquí, en el codominio de la función dada una regla de correspondencia y igual a f de x. Son tres distintas maneras en las cuales nosotros vamos a estar denotando las funciones. Llegado el momento de hacer los ejercicios, veremos cómo se proponen y cómo las escribimos. Ahora, podemos tener una función constante. Recuerden, una constante es una línea recta paralela al eje de las x. Ya habíamos visto nosotros funciones constantes cuando estudiamos las cónicas y, por ejemplo, representábamos a nuestra directriz o el eje focal, ya veíamos cómo era una función constante. Ahora, como estamos hablando de funciones, tiene que ser paralela al eje de las x y no paralela al eje de las y, porque si no se tendría más de un punto que tocaría y entonces en vertical no se puede porque estaría hablando de una relación y no de una función. Serían rectas paralelas al eje de las x. Función identidad. Y igual a f de x, una línea recta pendiente unitaria que corta por el origen o que pasa por el origen de coordenadas, y esto se le conoce como función identidad, una línea recta pendiente unitaria que pasa por el origen. Y función valor absoluto, el valor absoluto de x, que va a ser igual a y o a f de x, mapea sobre todos los reales en x y únicamente valores de 0 hacia infinito en y. Por definición sabemos que el valor absoluto de una expresión numérica siempre será o 0 cuando x sea 0, o bien positivo para cualquier valor de x diferente de 0. Por ejemplo, si vale 3, pues va a ser 3. Si vale menos 3, también será 3. Así que se forma esta especie de V donde mapea todos los valores de x en el dominio y en el recorrido de 0 a infinito. Y esto se puede escribir de la siguiente manera. El valor absoluto de x va a ser igual a x con x mayor o igual a 0 y a menos x con x menor que 0. Pues sí, ya habíamos estudiado nosotros ahorita la función identidad. Esta función identidad es y igual con x, pero para valores de x mayor o igual a 0, que es lo que tengo yo aquí en la parte de la derecha, en el primer cuadrante. Pero para valores negativos de x, se tiene y igual a menos x, es decir, una línea recta con pendiente unitaria pero negativa, y que cruza por el origen de coordenadas. Si f de x es y lo igualamos a menos x, se tendría este segmento de recta que está dibujado en el segundo cuadrante. Bueno, son distintos tipos de funciones que nos piden estudiar. Y ahorita ya nos tocan estos ejercicios. Ahorita los vamos a empezar a hacer. Nada más quiero brincarme hacia una clasificación. Aguántenme tantito. Mil disculpas, ¿eh? Bueno, Paulina, de lo que tú me preguntabas hace ratito, quise adelantarme de los ejercicios a la clasificación para no dejar tu pregunta sin responder. La mayor parte de las funciones que nosotros vamos a estar estudiando, si no es que la totalidad de las funciones que analizaremos ya para el resto de los ejercicios de aquí a finalizar el capítulo, son funciones suprayectivas. Y voy a leer nada más qué es una función suprayectiva. Dice una función suprayectiva es para todo elemento del dominio. Bueno, vuelvo a leerlo. Una función es suprayectiva si todo elemento del dominio es imagen de por lo menos un elemento del dominio. Ahora, lo que nos interesa es lo siguiente, lo que viene en el siguiente renglón. Y esto yo creo va a dar pie a que quede respondida tu duda. Se debe cumplir con que el dominio y el recorrido sean iguales. Para una función suprayectiva, entonces el codominio y recorrido serán sinónimos. Por eso es que tú veías en el bachillerato como que te hablaban de codominio y de recorrido y para ti era prácticamente lo mismo. En esencia no es lo mismo, porque el codominio son más valores de y admisibles
pero que no cumplen con una regla de correspondencia. Cuando cumplen con la regla de correspondencia, cuando sustituyo yo X en la función, me otorga solo ciertos valores ya válidos para Y, que cumplen con esta regla de correspondencia. Ahora, cuando son iguales codominio y recorrido, entonces la función es superayectiva y es lo que vamos a tener prácticamente en la totalidad de los ejercicios. Codominio y recorrido iguales porque las funciones que vamos a estar analizando son superayectivas. Ok, profesor, entonces, por ejemplo, en las otras funciones inyectivas y biyectivas ahí sí cambia un poco, ¿no? Sí, ahí sí no es que el codominio y recorrido sean iguales. Ahí cambia, pero te digo que el análisis que vamos a estar haciendo nosotros, todos los valores de Y pertenecientes a el codominio serán exactamente iguales al recorrido, es decir, vamos a manejar como sinónimos codominio y recorrido. Ahora, la verdad, prácticamente la definición que nosotros estamos utilizando para los valores de Y va a ser la función de recorrido, ¿sale? Recorrido de una función. No estamos hablando de codominio, eso lo dejamos más como para la notación funcional. A partir de este momento vamos a estar hablando de dominio de una función y de recorrido de una función, entendiendo que las funciones que analicemos vayan a ser suprayectivas y que el recorrido sea igual al codominio. Vuelvo a hacer hincapié, a partir de este momento lo que nosotros manejaremos es dominio y recorrido de una función, ¿sale? El codominio lo vamos a dejar para conjuntos. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Perdón, permítame un instante. Mil disculpas, gracias. Bueno, aquí yo a partir de este momento, en las notas o de este punto en las notas, les estoy poniendo yo el ejercicio y el resultado final, ¿sale? Vamos con el primer ejercicio y después veremos funciones que tienen más de una regla de correspondencia, donde los valores del dominio son valores segmentados, es decir, X va a pertenecer a distintos intervalos. Perdón. Bueno, empezamos con el primer ejercicio. Tenemos que f de x, es decir, todos los valores de y, todos los valores de nuestro recorrido van a ser igual a el valor absoluto de x cuadrada menos 4. ¿Qué proponen hacer? Ya vimos nosotros ahorita la gráfica. En realidad, y igual a x cuadrada menos 4, ¿de qué se trata? Si nada más yo les escribiera sin el valor absoluto. Es para empezar a aterrizar esto. Y igual a x cuadrada menos 4. ¿De qué estábamos hablando, jóvenes? De una Una parábola. parábola. De una parábola. Ajá, ¿qué características tiene esta parábola? A ver, ya vimos nosotros cónicas y por eso es que estoy poniendo aquí una función cuadrática dentro del valor absoluto para que nosotros analicemos las características de la misma. Las características generales nada más quiero que me digan. Vértice en 0,4. ¿Seguro? Menos 4, perdón. Sí, porque si yo sustituyo el valor de 0 en x, me da menos 4 en y. Ok, entonces esta es nuestra ecuación ordinaria, es nada más para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿sale? X cuadrada igual a y más 4, como decía su compañero, el vértice se ubica en 0,-4. ¿Qué más? ¿Cuál es su eje focal?
¿Qué pasó, jóvenes? Nada más eje focal y hacia dónde abre. Su eje focal es el eje de las de ¿qué? Sí, perfecto. El término lineal. Y abre hacia abajo. No, porque el valor de 4 veces P que multiplica a Y es positivo. Es un cuarto. El valor de P, 4 veces P es 1. Y es positivo, es mayor a 0, por lo tanto abre hacia arriba. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí, esbozando, va a ser el vértice en 0, menos 4. Y después, cuando tenemos los valores de más menos 2 en X, menos 2 al cuadrado o 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. Así que el cruce aquí en el eje de las X va a estar más o menos graficado de esta manera. Estaría en menos 2,0 y en 2,0. Bueno, no me interesa que esté bien dibujada. Lo que me interesa entender es dónde se encuentra el vértice, hacia dónde abre, cuál es su eje focal, cuál es el cruce en el eje de las X por lo siguiente. Recuerden que el valor absoluto implica valores de f de x siempre positivos o 0 a lo más. Es decir, toda esta parte de abajo de la gráfica no va a ser factible aplicando el valor absoluto, porque el valor absoluto de una función implica que no se tienen valores negativos, se tengan valores positivos. Bueno, este es el análisis únicamente de nuestra parábola, que es el argumento de esta función en valor absoluto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir a esta función en valor absoluto, aplicando la definición de valor absoluto como tal, que me dice que para valores positivos o inclusive neutros, es decir, el 0, siempre y es igual con x, es decir, no se le cambia el signo a la expresión para este conjunto de valores positivos o 0. ¿Dónde estaríamos nosotros en la parte de nuestra gráfica? En esta parte de aquí. Para todo este conjunto de valores positivos o inclusive el 0, no hay inversión alguna en nuestra función como tal. Así que aquí en azul voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir que voy a abrir corchetes para decir que f de x es igual a x cuadrado menos 4. Dijimos que era exactamente igual este conjunto de valores que estoy colocando yo aquí en color naranja. Ahora, ¿cuál es el conjunto de valores en x? Que es lo que yo tendría que escribir dada esta función x cuadrada menos 4, ¿para qué valores de x se está cumpliendo? Los estoy dibujando en azul, lo que pretendo escribir aquí. ¿Cuáles serían ese conjunto de valores de x que están cumpliendo para que la función sea x cuadrada menos 4? Es decir, que tome toda la parte positiva dibujada en color naranja. Los reales. Infinito. No, no son todos los reales, porque si toma los valores comprendidos entre menos 2 y 2, esta parte es negativa. Si ustedes observan, todos estos valores positivos tienen su mapeo correspondiente en la parte azul. Lo mismo acá. Obviamente esto va creciendo y va tomando estos valores crecientes en X hasta llegar a infinito. Y lo mismo, esto sigue creciendo y vámonos nosotros en X hacia menos infinito. Así que venimos desde menos infinito hasta llegar a 2 y de 2 hasta infinito. Ese es el conjunto de valores de X que toma dada la función positiva x cuadrada menos 4, la parte de arriba de la parábola, ¿sale? O inclusive tocando el 0. Así que estos serían valores de menos infinito hasta menos 2, que es el cruce de esta parábola con el eje de las x, en intervalo abierto o cerrado. Cerrado, ¿no, profe? Cerrado, perfecto. Unión con 2 a infinito. Intervalo abierto o cerrado. También cerrado.
También cerrado, perfecto. Quiere decir que toca inclusive el 2, nos vamos hacia menos infinito o hacia más infinito, y todo este conjunto de valores me proporcionarán siempre valores positivos de la función, es decir, no necesito cambiar nada. F de x es igual a x cuadrado menos 4. Vamos a poner aquí un ejemplo. Con más menos 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Perfecto. Es de 0 a infinito positivo, es decir, todos los valores positivos o inclusive el 0. Ahora, ¿qué pasa si sustituyo, por ejemplo, menos 3, que está justo en esta parte del intervalo? Menos 3 al cuadrado, 9. 9 menos 4, 5. F de x es 5 y es un número positivo. Por lo tanto, cumple con lo que nosotros estamos buscando, de que siempre sea un número positivo porque estamos aplicando el valor absoluto a una función. Si tomo el valor de menos 10 al cuadrado, 100, 100 menos 4, 96, sigue siendo positivo. Y lo mismo para números positivos. Si yo le digo 7, 7 al cuadrado, 49 menos 4, 45 es positivo. Así que todo este conjunto de valores de x sustituidos en esta función siempre me dan valores positivos, que es lo que busco yo en el valor absoluto. Bueno, pero esa es una de dos. Dijimos que f de x también va a tomar valores multiplicados por menos 1 para que esto sea positivo. Si yo observo entre menos 2 y 2, sin tocar esos valores de menos 2 y 2, todos los valores que tengo yo son negativos. ¿Qué es lo que necesitaré hacer para que sea positivo? Pues multiplicarlo por menos 1. ¿A quién? Al argumento del valor absoluto, a x cuadrada menos 4. Así que mi función f de x, que es igual a menos x cuadrada menos 4, entre paréntesis x cuadrada menos 4, me proporcionará valores ya positivos cuando lo multiplique por menos 1. Al multiplicar por menos 1, lo que voy a hacer con este segmento que va, aquí vamos a colocar a nuestro 0, entre menos 2 y 2. En lugar de que esté dibujado hacia abajo como está en este momento, cuando yo multiplico por menos 1 una función, lo que ocurre es una reflexión vertical. Es decir, se va a reflejar hacia arriba y vamos a quitar esta parte de abajo. ¿Y esto a qué nos lleva? Ahorita vamos a ver. Ustedes pudieran inclusive aquí aplicar propiedad distributiva y decir que esto es menos x cuadrada más 4. Así que ya sea esta forma de escribirlo o esta forma de escribirlo son correctas. Para valores de x que pertenecen al intervalo, pues que hace falta, que está comprendido entre menos 2 y 2 sin tocar estos valores. ¿Sale? Ya tengo el desglose o la descomposición entonces de una función con valor absoluto en dos funciones que ya no consideran al valor absoluto, pero que siempre me dan valores positivos. Vamos a ver si es cierto. Si yo sustituyo el valor del vértice, x igual con 0, en esta expresión y es igual con 4. Ya estoy en la parte de arriba, en la parte positiva del eje de las y. Si sustituyo valores entre menos 2 y 2, por ejemplo, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 por menos 1 más 4, 3. O lo mismo con el 2, 2 al cuadrado, con el 1, perdón. 1 al cuadrado es 1 por menos 1, 4 menos 1, 3. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la gráfica de nuestra función a final de cuentas? Y esto ya lo vamos a hacer lo más bonito que se pueda. O bueno, lo copio de las notas. De todas maneras, ahorita ya hicimos el análisis. Observen cómo en el intervalo de menos 2 a 2 sin tocar estos valores, lo que tenemos es la reflexión que yo les había comentado con anterioridad. Si yo sustituyo el valor de x igual con 0, estoy justo en 0,4. Para nosotros nuestro vértice era 0, menos 4, pero como lo multipliqué por menos 1, ahora menos 1 por menos 4 es 4, estoy justo en este punto. Había sustituido también ya ahorita los valores de más menos 1 y me había dado 3. Y así sucesivamente puedo ir aumentando o decrementando los valores hasta acercarme a más menos 2. Y lo que va a tener es una inversión de esta sección de la parábola que era negativa, pero ahora va a ser positiva e invertida en el eje de las y, invertida de manera vertical. ¿Sale? Y todo lo que era positivo con anterioridad, que yo había marcado aquí en color naranja, sigue siendo positivo y entonces no tiene caso tocarlo. Sigue siendo exactamente la misma regla de correspondencia de nuestra parábola, y igual a x cuadrada menos 4.
¿Sale? Lo único que invertimos fue la parte de azul, que se ubicaba antes de manera negativa. Al multiplicarlo por -1, se da una inversión en vertical, pero ya son elementos positivos. Y con esto podemos dibujar entonces el valor absoluto de x cuadrada menos 4 y queda de esta manera y desglosado de esta manera también. ¿Alguna duda de este primer ejercicio? No, maestro. El chiste es que analicemos cuál es el dominio de nuestra función, cuál es el recorrido de nuestra función y el esbozo de la gráfica. Ahora, si nosotros quisiéramos poner el dominio de esta función, que es lo último que nos hace falta y que voy a colocar en color negro aquí en la parte de abajo. No sé por qué desde ahí está trabando un poco la máquina, pero bueno. Debemos especificar cuál es el dominio, cuáles son los valores que toma x para nuestra función, lo que tenemos aquí en la extrema derecha. ¿Cuáles son los valores de x que está tomando la función? Todos los reales de menos infinito a más infinito. Perfecto, Santiago. X, tal que x pertenece a los reales. No hay ninguna restricción. Yo puedo decir que vale menos 1 millón, o 3 millones, o un cuarto, o el valor de pi. Todos los valores reales. No tiene restricción alguna. Toma todos los reales. Pero nuestro recorrido de la función, ¿cuál será? Todos aquellos valores de y, tal que y pertenezca a qué intervalo. Tal De que y 0 a más pertenezca a los infinito. reales positivos. Pero más el 0. Más el 0, sí. Que era lo que decía también por ahí otro de tus compañeros, de 0 a infinito. Así que lo puedo escribir así, como lo había dicho tu compañero, de 0 a infinito. O bien puede ser escrito también todos aquellos valores de y tal que y sea mayor o igual que 0. O pueden ser los reales positivos más el 0. Pueden ser colocados, como decías tú, los reales positivos. Y además de ello le agregamos el 0 como elemento. Bueno, no importa cómo lo escriban. El chiste es que determinen cuál es el dominio y el recorrido correctamente de esta función. Bueno, este es el desglose para poder bosquejarla y poder entender cómo es que vamos a dibujar nosotros nuestra función independientemente del dibujo. Si sabíamos nosotros que la definición del valor absoluto indica que el valor de f de x va de 0 hacia infinito y que x no tiene restricción alguna a menos que se coloque una función, por ejemplo, irracional, una raíz cuadrada. Y eso ya nos estaría limitando a que los valores del radicando sean únicamente valores positivos o inclusive el 0, es decir, valores que mapen sobre los reales y no sobre los complejos, porque si no ahí también tendríamos ya valores que no se consideran en x, ¿sale? Pero en este caso, que es una función polinomial, no tiene restricción alguna y x toma todos los reales. Bueno, díganme si hay más dudas de este ejercicio, si no para continuar con el segundo. A ver, el siguiente ejercicio nos dice que si f de x es 2x menos 1 para valores de x comprendidos entre menos 5 y 1 medio, tocando ambos valores, es decir, en intervalo cerrado, tanto en la parte inferior como en la parte superior, f de x igual a x menos 1 medio al cuadrado para valores de x mayores a 1 medio y sin tocar 1 medio, y valores menores a 3 medios sin tocarlo, y el valor absoluto de x menos 3 medios para x mayor a 3 medios. Determinar dominio y recorrido de la función, así como su gráfica. Esto ya se parece mucho a los ejercicios que van a estar haciendo ustedes en la plataforma y además de ello en el examen. Les dan una función, analiza la función, dime cuál es el dominio. Si te das cuenta, Paulina, el recorrido, estamos hablando ya de la función, no estamos hablando de codominio. Para nosotros ahora, a partir de este punto, va a ser dominio y recorrido únicamente por el tipo de funciones que estamos analizando. Ya habíamos visto sus proyectivas. Así que dominio y recorrido de la función, así como la gráfica.
Bueno, para empezar, primera regla de correspondencia, geométricamente, ¿qué me significa y igual a 2x menos 1? Que sería lo primero que tendremos que analizar. Una recta. Una línea recta, perfecto. Segunda función, y igual a x menos 1 medio al cuadrado, ¿qué me simboliza? ¿O qué me representa? Una parábola. Una parábola. Y finalmente y igual al valor absoluto de x menos 3 medios, pues el valor absoluto de una función. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, para los valores correspondientes de x que nos están dando, ¿cuáles son los valores de y que se obtienen? Y eso, si ustedes me lo permiten, lo voy a hacer aquí mismo para que queden los valores de x y de y que nosotros tenemos como valores de nuestra función, es decir, con valor de x igual a menos 5 sustituidos en 2x menos 1. 2 por menos 5, menos 10, menos 1, menos 11. Yo sé que en la parte inferior y vale menos 11. Ahora, como x lo toma, y lo tomará también, será en intervalo cerrado. Y después necesito sustituir el valor de 1 medio. 1 medio por 2, 1 menos 1, 0. Y está tocando a x, por lo tanto tocará a y también en 0. ¿Sale? Si lo quieren ver aquí ya como parte de la solución, a mí me gusta ponerlo así pegadito para ver cuáles son los valores de dominio y recorrido de manera inmediata, haciendo la sumatoria o la concatenación de todos los valores que tengo yo aquí. Pero si alguien quiere hacer la sustitución paso a paso, entonces lo que decimos es, si x es igual a menos 5, entonces y va a ser igual a 2 por menos 5 menos 1 y es igual a menos 11. Después, si x es igual a 1 medio, y va a ser igual a 2 por 1 medio menos 1 y esto es igual con 0. Y con ello entonces determinan ustedes ya los valores del límite inferior y superior de y para esta regla de correspondencia. Haremos lo mismo para la segunda. Si x es igual a 1 medio sin tocarlo, es decir, arribita del 1 medio, 1 medio menos 1 medio, 0, al cuadrado 0, pero sin tocar el 0. Observen que está en intervalo abierto. Entonces y, para esta segunda regla de correspondencia, es mayor que 0 en el límite inferior. No lo toca porque x no está tocando 1 medio. Entonces y no va a tocar 0, se aproxima a 0, pero no lo toca. Ahora, sustituido el límite superior, 3 medios. 3 medios menos 1 medio, 2 medios, la unidad, 1 al cuadrado, 1, en intervalo abierto también. Así que para la segunda regla de correspondencia, los valores que espero de y van de 0 a 1 en intervalo abierto. Finalmente, para la tercera regla de correspondencia, yo sustituyo x en 3 medios menos 3 medios, 0. Y de ahí nos vamos con valores superiores a 3 medios, es decir, 4 medios, menos 3 medios, 1 medio, y así valores superiores. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20, lo que quieran ustedes, mayor a 1.5 o 3 medios. ¿Están de acuerdo que por la definición de valor absoluto siempre voy a obtener valores de 0 en adelante? Y como estoy poniendo x mayor justo a 3 medios, pues entonces voy a estar de 0 hacia infinito, pero sin tocar el 0. Es decir, aquí estoy obteniendo valores de y mayores que 0 por las características de x, que me dice que va de 3 medios a infinito sin tocar 3 medios. Con esto ya tengo lo siguiente yo. Vamos a ver qué valores de x toca cada uno de estos conjuntos de valores de x para dar el dominio de nuestra función. Van a ser aquellos valores de x tal que x pertenezca a qué intervalo. Observemos que empezamos de menos 5, vamos hasta 1 medio tocándolo. Ya tocamos 1 medio, aunque aquí no lo toquemos, aquí ya lo tocamos y no lo podemos tocar 2 veces porque si no se trataría de una relación y no de una función. Así que vamos de menos 5 a 1 medio, continuamos en 1 medio hasta 3 medios, pero 3 medios no lo toca aquí ni lo toca acá.
y de 3 medios hacia infinito. Es decir, de menos 5 hasta infinito sin tocar 3 medios. No sé si estén de acuerdo conmigo para la determinación del dominio de nuestra función. Partimos de menos 5 en intervalo cerrado. Vamos hasta infinito. Pero no tocamos el valor de 3 medios. Este está abierto y abierto aquí. Díganme si tienen alguna duda. No, maestro, ninguna. Alguien también pudiera haberlo escrito de esta manera. Gracias. De menos 5 a 3 medios en intervalo abierto. ¿Unido con quién? 3 medios a infinito con intervalo abierto. Perfecto, gracias. 3 medios a infinito. Y también pueden escribirlo de esta manera. X que pertenece a este intervalo. Y ya, queda exactamente lo mismo. Y Rodolfo, tienes la mano levantada, por favor. Sí, bueno, yo tenía duda con respecto al dominio, como que me perdí un poco de dónde salió el menos 5 como infinito. Sí, lo que vamos haciendo es tomar todos estos valores de X que están siendo considerados por la función. A lo mejor si te acomoda dibujar una recta numérica, dice que va de menos 5, valores mayores a menos 5 hasta llegar a un medio. Sale. No me importa que no esté escala. Lo que dice es que está tomando menos 5 hasta llegar a un medio y toca un medio también. Después, segunda parte de la función, si quieres vamos a dibujarlo en otro color. Dice que es un medio sin tocarlo hasta 3 medios sin tocarlo. Sale. Aquí vamos a colocar el 3 medios. No toca un medio y continúa hasta 3 medios sin tocar 3 medios. Después, continúo en 3 medios, me dice que son valores mayores a 3 medios hasta infinito, pero sin tocar 3 medios. Entonces me voy así hasta infinito sin tocar el 3 medios. ¿Cuál es esta concatenación o suma de valores de X de las 3 reglas de correspondencia? De menos 5, toca un medio, así que continúo, no toca 3 medios y así continúa hasta infinito. Entonces va a ser de menos 5 a 3 medios en intervalo abierto, unión de 3 medios a infinito, o bien de menos 5 a infinito sin tocar 3 medios, que es lo que tenemos aquí. Es la suma de valores de X. ¿Sale, Rodolfo? Ok, profe, bueno, tengo otra duda con respecto a lo del valor abierto y cerrado. ¿Cómo se sabe qué valores? Con esto, mira. Aquí te dice que está en intervalo cerrado, es decir, que sí toca. Cuando te dice menor o igual, quiere decir que está tocando. Si está tocando es en intervalo cerrado. Por ejemplo, en el límite inferior de todo nuestro dominio dice que es X mayor o igual a menos 5. Quiere decir que también toca el menos 5. Cuando tenemos el igual, se coloca el intervalo cerrado y por lo tanto se dibujan corchetes. Ok, profesor. ¿Sí Gracias. quedó claro o quieres otro ejemplo? No, sí, sí quedó claro, gracias. Correcto. Bueno, nos hace falta el recurrir a la función. ¿Cuáles son los valores que toca Y? A ver, ayúdenme. Sería desde menos 11. Perfecto. Y que pertenece, a ver tú mismo, Rodolfo, Adolfo, perdí tu nombre ahorita. Rodolfo. En intervalo abierto o cerrado. Sería cerrado. Sí, porque dice que sí toca Y mayor o igual a menos 11. Así que aquí escribes corchetes. De menos 11, ¿hasta dónde? Vamos a hacer la suma de valores, si te parece. Y viene de menos 11 hasta 0, tocando el 0. Es como si aquí pusiera los valores de Y. Aquí colocas el menos 11. Dices, ok, voy de menos 11 hasta llegar a 0 y toca todos estos valores de menos 11 a 0. Sale, continúo. 0 sin tocarlo hasta 1.
Así que aquí voy de 0 a 1, pero no toco el 1. Así que voy desde 0 hasta 1 sin tocarlo. Sin embargo, aquí en esta parte dice que voy desde 0 hasta infinito. Así que aquí vuelvo a tocar desde 0 hasta infinito y ya toqué el 1 nuevamente. Así que mi recorrido será desde menos 11 hasta infinito. Aquí no tocaba el 1, pero aquí ya está comprendido. Todos aquellos valores mayores que 0 incluyen al 1 también. Entonces, nuestro recorrido será de menos 11 a infinito. ¿Dudas? Nos hace falta el bosquejo de la gráfica nada más. Profe, entonces el dominio son los valores de X y el recorrido de los de Y. Perfecto, así tal cual. Ok, gracias. Dominio X, recorrido Y, como bien lo dijiste tú. Ahora, para que no parezca que todo lo vamos a copiar de las notas, pues vamos a hacer el análisis de esta función. A través de sus distintas reglas de correspondencia. La primera de ellas, línea recta. Lo primero que busco es el primer punto a dibujar. Y ya habíamos visto que cuando X vale menos 5, Y vale menos 11. Así que nuestro primer punto será este de coordenadas menos 5, menos 11. Y bueno, aquí buscaremos hacerlo un poquito a escala, aunque no nos quede tan a escala. El chiste es que esbocemos de manera correcta nuestra función. Así que, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por aquí andará a lo mejor mi menos 11. 2, 4, 5. Por aquí va a estar mi punto P de coordenadas menos 5, menos 11, que es el primer punto de la línea recta. Después, me dice que el otro punto va a ser el de coordenadas cuando sustituí un medio, Y medio 0, un medio, 0, X en un medio, Y en 0. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Mi punto de coordenadas, lo voy a poner punto Q de coordenadas, un medio para X, 0 en Y. Y lo que voy a hacer es unir estos dos puntos para dibujar mi línea recta o mi segmento. Esa es la primera regla de correspondencia. La segunda, me dice que Y es igual a X menos un medio al cuadrado, es decir, es otra parábola que abre hacia el eje de las Y, es decir, su eje focal es la parte lineal, que sería Y igual a, lo voy a escribir aquí abajo, Y igual a X menos un medio al cuadrado. Estoy escribiendo Y igual a X menos un medio al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Ahora, el eje focal es el lineal, es Y. El vértice, ¿dónde se encuentra? Por favor, jóvenes. Esto ya lo vimos. X menos h al cuadrado igual a 4 veces p por y menos k. El vértice está en h, k. ¿Cuál sería el vértice? Un medio, 0. Gracias, en un medio, 0, que es precisamente el punto Q. Y de ahí me dice que mi parábola, cuyo vértice está en un medio, 0, parte hacia arriba, porque el valor de 4 veces p es positivo y el eje focal es y, terminando en el punto de coordenadas 3 medios, 1 sin tocarlo. Pues entonces voy a dibujar ese punto. Esto no lo voy a hacer tan a escala porque si no, no va a quedar dibujado, pero lo que tenemos es nuestra parábola que abre hacia arriba y me dice que en el punto 3 medios, 1 está en intervalo abierto, es decir, no lo toca.
Lo voy a exagerar y lo voy a poner así para que veamos que no lo toca. Y finalmente, la tercera regla de correspondencia, que me dice que es un valor absoluto, parto yo de 3 medios en X. Entonces vamos a desplazar 3 medios en X. Aquí está. Vamos a suponer que hacia la derecha esté, aunque no esté escala. Y partimos de 3 medios en X hacia infinito. Y lo mismo para Y. 3 medios menos 3 medios, 0. Valor absoluto es 0, 0. Estamos justo en el punto 3 medios, 0. En intervalo abierto. Ahorita lo voy a colocar así porque no está tocando ni 3 medios ni 0. Entonces esto lo coloco así. Y dice que de ahí se va pues hacia infinito en X y todos los valores positivos en Y a partir de 3 medios. Es decir, a partir de este punto lo que voy a dibujar es una línea recta con pendiente unitaria, pero desplazado 3 medios de unidad en el eje de las X, que es por definición Y igual a valor absoluto de X. Es esta línea Y igual a X pendiente unitaria, pero en este caso que pasa por el punto 3 medios, 0, que sería el argumento X menos 3 medios, ¿sale? Así que lo que hacemos es, quiero que se entienda de esta manera, cuando tenemos un número sumado o restado a la X en valor absoluto, lo que hacemos es desplazar de manera horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, X más 3 medios, el valor que lo vuelve 0 es menos 3 medios, estaría justo en este punto. Y de ahí dibujo mi valor absoluto, ¿sale? Pero bueno, en este caso es negativo, así que estamos en 3 medios, 0, y de ahí me voy hacia infinito en X, infinito en Y, trazando una línea recta con pendiente unitaria. Y ese es el bosquejo de la gráfica. Si nosotros lo analizamos, lo que viene en las notas, pues es precisamente lo que nosotros acabamos de bosquejar. Les digo, en esta escala, pero no me interesa. Lo que me interesa a mí es que estén bien considerados los puntos. Aquí claramente se ve, si yo hago el barrido sobre los valores de X, cómo parto desde X igual a menos 5, toca todos estos valores. Aquí hay una discontinuidad en 3 medios, no lo toca ni en esta gráfica ni en esta gráfica y continúo creciendo en valores en X. Así que se nota claramente cómo va desde menos 5 hasta infinito sin tocar este valor de 3 medios, que se ubica abierto para estas dos funciones. Y en Y parto desde menos 11 hacia infinito. Aquí sigo tocando los valores, aquí sigo tocando los valores. Aquí ya toco este valor que no lo estaba tocando antes y continúo hacia infinito, así que es de menos 11 a infinito. ¿Sale? Lo que hace falta nada más en las notas es que ustedes dibujen abierto este intervalo. Eso no lo pude hacer con el programa que utilicé para graficar, así que bueno, lo único que haría falta en las notas es que pongan abierto en X igual a 3 medios. ¿Dudas? No, maestro, ninguna. Gracias, Santiago. A ver, quiero yo que trabajen ustedes esta función dada por 3 reglas de correspondencia. No me interesa ahorita que lleguen a esta gráfica. Lo que sí me interesa es que hagan el análisis de estas 3 reglas de correspondencia y me digan de qué se trata y con qué características. En el momento en el que despejen ustedes, por ejemplo, y igual a 2 más la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos 4, traten de dejar una ecuación ordinaria para que me digan de qué se trata, de qué cónica se trata. Y lo mismo para el resto. ¿Sale? Así que van a trabajar ustedes este ejercicio. Y lo primero que quiero es... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo primero que quiero es el análisis algebraico de las 3 reglas de correspondencia y que me digan de qué cónica se trata. ¿Sale? Doy 5 minutos y ahorita retomamos el ejercicio y ustedes me van ayudando ya con lo que avanzamos. Gracias.
Vamos a ver. De la primera regla de correspondencia, ¿qué cónica obtuvieron? Una hipérbola. Perfecto. ¿Qué características tiene la hipérbola? Generales nada más. ¿Cuál es su eje focal? ¿Y cuál es su centro? Su centro está en menos 1,2 Perfecto, Hugo. ¿Y su eje focal? y su eje focal está en Término positivo. La ecuación, ¿qué término te dio positivo? Ese es el eje focal. las X. Perfecto, paralelo al eje de las X. Ujú. Bueno, vamos a obtener lo que nos dice su compañero Hugo para la primera regla de correspondencia. Lo voy a escribir aquí en la parte de abajo. Y es igual a 2 más la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos 4. Obviamente con estos valores, x comprendido de menos infinito hasta menos 3 en intervalo cerrado. Y ahorita vamos a ver cuáles son los correspondientes valores de y que arroja. Lo primero es saber cuál es la ecuación ordinaria de esta curva para saber qué voy a dibujar yo, cuál es el análisis que tengo que hacer de las gráficas o de las reglas de correspondencia. Así que lo primero es 2 que está sumando, pasarlo restando. Lo siguiente es elevar al cuadrado ambos miembros. Raíz y cuadrado desaparecen del lado derecho. Y me queda que y menos 2 al cuadrado es igual a x más 1 al cuadrado menos 4. Después, despejo, menos 4 pasa sumando hacia el lado izquierdo. Y menos 2 al cuadrado pasa restando hacia el lado derecho. Y escribo entonces x más 1 elevado al cuadrado menos y menos 2 elevado al cuadrado igual con 4. Después todo lo multiplico por un cuarto para llegar a la ecuación ordinaria. Y sería x más 1 sobre 2, todo elevado al cuadrado, que sería x más 1 al cuadrado entre 4. Pues estoy dividiendo todo entre 4, pero lo estoy metiendo al cuadrado, sacando la raíz y poniéndolo en el denominador. Menos y menos 2 sobre 2 al cuadrado igual a la unidad. No sé si estén de acuerdo conmigo. Esta es la ecuación ordinaria de la hipérbola que nos ha ayudado su compañero Hugo a decirnos que se trataba en realidad de una hipérbola cuyo centro está en menos 1,2 y con el eje focal paralelo al eje de las X, es decir, con y igual a 2. Son las características generales nada más de esta primera gráfica que tenemos nosotros aquí. Ahora, en naranja voy a colocar que si X pertenece del intervalo de menos infinito a menos 3, entonces vamos a ver cuáles son los valores de y que espero yo para el recorrido en esta primera regla de correspondencia para la función f de x. Pues es muy sencillo. Lo que voy a hacer es este valor, si x tiende hacia menos infinito, ¿qué es lo que yo espero de y? Menos infinito más 1, pues sigue siendo menos infinito. Al cuadrado menos infinito, o vamos a suponer un número muy grande pero negativo, al cuadrado, menos por menos más, infinito al cuadrado sigue siendo infinito, pero es positivo ya. Así que voy a tener aquí valores positivos muy grandes cuando sustituyo menos infinito. Menos 4, pues sigue siendo infinito positivo y la raíz de infinito es infinito. Más 2, pues sigue siendo infinito. Así que cuando x tiende a menos infinito, y tiende a infinito. Vuelvo a repetir. Menos infinito más 1 sigue siendo menos infinito al cuadrado. Menos por menos más. Infinito al cuadrado infinito. Menos 4 pues sigue siendo infinito y la raíz de infinito es infinito. Más 2, infinito. Así que y tiende a infinito. Digamos que estamos en la parte del segundo cuadrante donde x tiende hacia menos infinito. Nos dirigimos hacia esta parte, pero y tiende a infinito. Así que nuestra hipérbola, partiendo, de nuestro centro en menos 1,2 y dibujando nuestros vértices, serían menos 3,2. Parto yo hacia infinito negativo en x e infinito positivo en y. Estamos dibujando esta sección
superior de esta rama de la hipérbola. Bueno, esto es nada más un bosquejo para saber de esta ecuación con este par de valores qué es lo que estamos obteniendo, que sería x tiende a menos infinito y y tiende a infinito, que sería la parte punteada de la extrema izquierda. Bueno, pero ahora tengo que saber cuál es el límite superior. Si x es igual a menos 3, esto sí lo toca, por eso decimos igual a y no tiende a. Si x es igual a menos 3, pues voy a sustituirlo yo. Menos 3 más 1 menos 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, raíz de 0, 0 más 2, 2. Y entonces es igual con 2. Y de aquí ya podemos sacar entonces para el conjunto de valores de x que va de menos infinito a menos 3, entonces y va a pertenecer al intervalo que va de 2, que es lo que tengo yo aquí, hacia infinito. ¿Dudas? Lo que estoy haciendo es sustituir este conjunto de valores en mi expresión y igual a 2 más la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos 4. Y con esto estoy obteniendo infinito y 2. Ahora, tenemos que escribir nosotros todo de manera creciente. No puedo escribir infinito, 2, porque 2 es el menor de los valores y de ahí tiene que crecer hasta llegar a infinito. Entonces lo ordeno yo de manera creciente, de 2 a infinito, 2 en intervalo cerrado. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya tenemos el análisis de la primera regla de correspondencia. Vamos a hacer lo mismo con la segunda y la tercera. Y igual a, y voy a escribir esto, 2 menos la raíz cuadrada de 4 menos x más 1 al cuadrado. ¿Y esto de qué se tratará? A ver si ya lo hicieron. Si están por ahí presentes o ya me abandonaron. No, sí, aquí seguimos, maestro. Bueno, 2 pasa restando hacia el lado izquierdo y menos 2 es igual a menos la raíz cuadrada de 4 menos x más 1 al cuadrado. Vuelvo a hacer lo mismo, elevo ambos miembros al cuadrado, lado izquierdo y lado derecho. Del lado derecho se cancela cuadrado y la raíz, pero tengo menos 1 al cuadrado también, que me va a dar positivo a final de cuentas. Así que y menos 2 al cuadrado va a ser igual a 4 menos x más 1 al cuadrado. De aquí despejo x menos 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado, perdón, que está restando, lo paso sumando hacia el lado izquierdo y me queda x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual con 4. ¿Y esto de qué se trata? ¿Qué cónica es? ¿Circunferencia? Sí, es una circunferencia, perfecto. Características. Centro y radio. Menos 1,2 Sí, menos 1,2 es su centro, perfecto. y radio 2. 2 unidades. Ahora, vamos a hacer el análisis del dominio. Me dice que si x pertenece al intervalo de menos 3 a 1, un intervalo abierto a ambos, tanto límite inferior como superior, entonces vamos a ver qué es lo que produce para y. Primero, si x es igual a menos 3, ese valor sustituido aquí me da menos 3 más 1, menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0. Raíz de 0, 0. 2 menos 0, 2. Entonces, y es igual con 2. Si x es igual a menos 3, y es igual con 2. Vamos a ver con 1. 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0. Raíz de 0, 0. 2 menos 0, 2. Así que si x es igual con 1, y igual con 2. Y si analizamos entonces nosotros el conjunto de valores de x y el conjunto de valores de y que nos dio, pudiéramos concluir erróneamente que y es constante en 2, pero se trata de una circunferencia. Así que yo esperaría valores
menores en y de la circunferencia o diferentes de 2 al menos. ¿Por qué nos dio 2 tanto en x igual a menos 3 como en x igual a 1? Pregunta, ¿por qué nos dio eso? Porque lo resolvimos como si tocara al 1 y al menos 3, pero como es intervalo abierto, entonces apenas se acercaría a ese 2. Sí, pero en realidad a lo que me refiero, Santiago, es a lo siguiente. Mira, el centro está en menos 1,2. Vamos a suponer que aquí está nuestro centro, en menos 1,2. ¿Sale? Observemos lo siguiente. El radio de la circunferencia es 2 unidades. ¿Qué pasa si yo resto 2 unidades a la posición en X del centro? ¿A qué punto llego? A menos 3. Menos 3,2. Ah, aquí está, menos 3,2. Es decir, estoy obteniendo los valores radiales de la circunferencia. Aquí estoy en menos 3,2. ¿Y qué pasa si ahora sumo en X las 2 unidades del radio? ¿Cuál sería el resultado en X? 1,2. 1,2. Aquí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy obteniendo estos valores radiales que se encuentran en la misma y que el centro, pero no quiere decir que todo valga 2. ¿Por qué? Porque la circunferencia pues va a pasar por estos puntos, perdón por mi circunferencia que parece más otra cosa, pero no circunferencia. A lo que voy es, observen ustedes nada más lo que yo estoy obteniendo. Ahora, ¿cuál es el valor que tendría que sustituir yo para saber si me da un máximo o un mínimo en la circunferencia? El valor justo del centro, es decir, con x igual a menos 1. Con este valor, yo obtendré entonces el valor de y máximo o mínimo dada esta regla de correspondencia. Bueno, está horrible mi circunferencia, pero espero sirva para entenderse qué es lo que estamos obteniendo nosotros ahorita con estos valores de x menos 3 y 1 sustituidos y por qué dio 2 en ambos casos. Les decía que si yo sustituyo x igual a menos 1, que es el valor justo del centro y que se encuentra a la mitad justo de este intervalo, llegaré yo al valor correspondiente de y, que es el siguiente. Menos 1 más 1, 0 al cuadrado, 0. 4 menos 0, 4. Raíz de 4, 2. 2 menos 2, 0. Observen ustedes que justo en la componente de x del centro obtengo yo el valor mínimo. Quiere decir que con esta regla de correspondencia que tengo yo aquí, se está dibujando la semicircunferencia inferior, cuyos puntos extremos ya habíamos visto estaban en x igual a menos 1, menos 3, perdón, y 1. Aquí el centro. Y estamos dibujando aquí nuestro punto menos 1,0, que es el mínimo que acabamos de obtener nosotros al sustituir la componente en x del centro, ¿sale? Así que, ¿cuál es el conjunto de valores de y? Y pertenece a qué intervalo. Todo este análisis es para saber cuál es el conjunto de valores que y que va a tomar. Pertenece a 0,12 intervalo abierto por ambos lados. Perfecto, desde 0 hasta 2, y como no toca ni menos 3 ni 1, pues está abierto en 2, pero no estoy de acuerdo nada más en la parte de 0, porque 0 sí lo toca. La circunferencia, esta semicircunferencia, sí está tocando este valor de y igual con 0. Y este valor de 2 no lo toca, ni en menos 3 ni en 1, que está abierto, no lo va a tocar. Pero el valor de 0 sí que lo toca. Entonces nada más ahí existió un pequeño detalle en que 0 sí lo está tocando, pero 2 no. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que 2 está en intervalo abierto porque estos valores son abiertos, ¿sale? Ya tenemos entonces para la primera y segunda regla de correspondencia los respectivos valores de x y de y, es decir, la concatenación de estos valores me van a dar el dominio y recorrido de la función a final de cuentas. Bueno, esta es la primera regla de correspondencia. Esta es la segunda regla de correspondencia, que ya vimos se trata primera hipérbola, segunda circunferencia, y vámonos con la tercera. Me dice, para la tercera,
que y, es decir, f de x, es igual a 2 más la raíz cuadrada de x menos 1. Así que y menos 2 va a ser igual a la raíz de x menos 1. Elevo ambos miembros al cuadrado. Cuadrado y raíz se cancelan del lado derecho y me queda que y menos 2 al cuadrado es igual a x menos 1. ¿Y de qué se trata? Ya para culminar el análisis de nuestras cónicas. Características de la cónica, nombre y características generales. Es una parábola. Perfecto, parábola. Vértice. En 1,2. Perfecto, en 1,2. ¿Y cuál es su eje focal? Sería 2, ¿no, profe? ¿Perdón? ¿Sería 2? ¿El eje focal? Sí. Pero el paralelo a quién es, primero quiero que me digan. Recuerden que es el término lineal. Paralelo a A X. X. Ajá, y por lo tanto, y igual con 2, ¿sale? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, nada más hay que decir la variable a la cual estás igualando para dar la línea recta que es el eje focal. Ok, son las características generales de nuestra hipérbola, de nuestra parábola, perdón. Ahora, lo que necesitamos nosotros es el conjunto de valores de x sustituidos en mi regla de correspondencia. Si x es igual a 1, pero en intervalo abierto, ¿qué es lo que va a pasar con y? 1 menos 1, 0. Raíz de 0, 0, más 2, 2. Así que y va a ser igual a 2 en intervalo abierto. Y vámonos con el límite superior. Si x es igual con 5, 5 menos 1, 4, raíz de 4, 2, 2 más 2, 4. Y es igual con 4. Así que para el intervalo de x que pertenece de 1 a 5 en intervalo abierto, entonces y ¿a quién va a pertenecer? Porfa, nada más díganme los valores ordenados y si es intervalo abierto o cerrado. Sería 2,4, ambos abiertos, ¿no? Ambos abiertos, perfecto. Ahora, si ustedes analizan, lo voy a cuadricular aquí. Ya tenemos el conjunto de valores de x y de y para la primera regla de correspondencia, para la segunda regla de correspondencia y para la tercera regla de correspondencia. Pues basta con que hagamos una concatenación de todos estos valores para la determinación del dominio y del recorrido. Bueno, ¿cuál es el dominio de la función? Por lo tanto, el dominio de la función, ¿cuál será? Aquellos valores de x tal que x pertenezca a qué intervalo. Venimos desde menos infinito hasta menos 3. Toca menos 3. Aquí no importa que no lo toque, ya lo tocó con anterioridad. Seguimos hasta 1. Pero 1, ¿lo toca o no lo toca? Sería el intervalo de menos infinito hasta 5, ambos intervalos abiertos, pero excluimos de X el valor de 1. Perfecto, desde menos infinito hasta 5 en intervalo abierto con X diferente de 1, que es lo que me dijo su compañero. O bien, también pueden escribir el dominio de la función tal que X pertenezca desde menos infinito hasta 1 en intervalo abierto, unión de 1 hasta 5 en intervalo abierto también. No sé si estén de acuerdo conmigo. No importa de qué forma lo escriban, ese es el resultado de nuestro dominio. Ahora, el resultado del recorrido de la función van a ser aquellos valores de y, tal que y pertenezca a qué intervalo. Ayúdenme, por favor. Aquí lo tenemos, 2 en intervalo cerrado hasta infinito, pero aquí tenemos desde 0 en intervalo cerrado hasta 2, y aquí de 2 a 4. Pues entiendo que sería de 0 hasta el infinito, ¿no?
Perfecto. De 0 voy a 2, pero aquí sí toco 2 hasta infinito y este intervalo de 2 a 4 está comprendido en el intervalo de 0 a infinito. Así que y pertenece al intervalo cerrado en 0 hasta infinito abierto, o bien todos aquellos valores de y mayores o iguales a 0. Es el recurso de la función. Todos aquellos valores de y tal que y es mayor o igual que 0. Cualquiera de las dos formas de escritura es correcta también. Totalmente de acuerdo. Ahora, el bosquejo de nuestra gráfica. Primero tenemos una hipérbola que viene de menos infinito, menos infinito en x, infinito en y, ya lo había bosquejado yo, y que termina en el punto de coordenadas menos 3,2. Eso lo voy a hacer ya por tiempo ahorita con la gráfica. Esta sería nuestra hipérbola hasta este punto de coordenadas menos 3,2. Vamos copiándonos la gráfica y analizando nada más los puntos en cuestión. Vemos cómo en la parte de la izquierda tiende hacia menos infinito en x y más infinito en y. Aquí esto sería punteado así. Y nos vamos menos infinito en x, infinito en y. Terminando en el punto coordenadas menos 3,2. Es el último punto de nuestra hipérbola en intervalo cerrado menos 3,2. Aquí está menos 3, aquí está 2 y aquí estaría nuestro punto que sí toca la hipérbola después. Para la circunferencia, habíamos visto que los puntos extremos eran los puntos de coordenadas menos 3,2 y 1,2. Aquí está menos 3,2 y 1,2. Y el punto mínimo, que sería el que corresponde con las coordenadas del centro, que el centro está en menos 1,2, pero este punto sería el menos 1,0. Aquí llegamos a 1,2, el punto radial de la derecha, que ya también habíamos analizado. Y después viene la sobreposición de nuestra parábola. Ahora, estos puntos están abiertos. Este ya estaba cerrado con anterioridad. Ahora, en principio de cuentas, en el análisis únicamente de la circunferencia está abierto en este punto de coordenadas 1,2. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra parábola. Tampoco toca 1. Quiere decir que va a estar en intervalo abierto esa parte. Y los puntos es 1,2, que como vemos está en intervalo abierto, hasta llegar al punto coordenada 5,4, que también va a estar en intervalo abierto, no toca ni 5 en X ni 4 en Y. Entonces lo único que hay que hacer aquí, porfa, en la gráfica que viene en las notas, es de esto que ya está correctamente dibujado de la hipérbola, de la semicircunferencia en su parte inferior y de la parábola, no toca, como ya habíamos visto nosotros en el análisis del dominio, 1, y tampoco va a tocar el 5, como habíamos visto ya también en este análisis, ¿sale? Y como aquí vemos, los valores de y van desde 0 hasta infinito, porque aunque no toque este valor, aquí sí lo está tocando, y aunque no toque este valor, de este otro lado sí lo está tocando, y nos vamos hacia infinito. Así que corresponde dominio y recorrido con el análisis de la gráfica también. ¿Dudas? Yo tengo una duda de la parte de color naranja donde dice si x es igual a 1, ¿dónde sale y igual a 2? ¿En qué parte, compañero? Nomás ubícame. En la parte de color naranja. ¿Pero cuál de todos los naranjas? La última que vimos. Por ahí. ¿De dónde sale y igual a 2? Sustituyendo aquí el valor de x igual a 1. 1 menos 1, 0. Raíz de 0, 0. 2 más 0, 2. Sustituyes tú este valor aquí. Y te da este valor de y. No sé si haya quedado claro con esto. Sí, sí quedó claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, yo, maestro. Dime, Santiago. ¿Lo que obtuvimos cuenta como una función o como una relación? Esto es una función. Lo que habíamos visto es que si tú trazas líneas paralelas al eje de la y, corta en uno y solo en un punto. Cumple, ¿verdad? Por lo tanto, es una función. Ahora, este tipo de funciones se les conoce como funciones dada más de una regla de correspondencia. Aquí tenemos 3 reglas de correspondencia, pero esto es una función. De acuerdo, gracias.
A ti, vamos a suponer que se trate de un sistema térmico, eléctrico, mecánico, etcétera. Puede tener distintos comportamientos dependiendo del estímulo que ustedes le pongan. Vamos a suponer que, digo, difícilmente en un sistema de estos tipos que estoy mencionando yo, que es un sistema físico, se llegan a valores de menos infinito, pero vamos a suponer con estos valores que sí están acotados, que son valores numéricos o finitos, que se trata de un sistema eléctrico y bajo ciertos estímulos eléctricos, entonces es que el sistema se comporta de manera diferente, pero sigue siendo una función. Para nosotros este es el análisis de una función porque matemáticamente cumple con lo que les había dicho. ¿Sale? Sí, maestro. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Si no, para despedirnos. Quería terminar un poco antes, no fue así, pero bueno, se cumplió con el objetivo de empezar a analizar las funciones, vimos lo mínimo de teoría, nos estamos lanzando directamente a los ejercicios prácticos y continuaremos la próxima semana porque mañana y pasado es feriado, ¿verdad? Así que no nos vamos a ver. 15 y 16 es feriado, nos veríamos hasta el próximo día martes para continuar con el análisis de funciones y estaríamos viendo también dominio y recorrido de algunos otros ejercicios que vienen en las notas y posteriormente entrar a operaciones con funciones, etcétera. Bueno, un gusto haber estado con ustedes, un placer, jóvenes. Nos estamos viendo la próxima semana, cuídense mucho. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, maestro. Cuídese mucho. Gracias, maestro. Hasta luego. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Profesor, hasta luego.